Está grabando. Hola, ¿cómo estás? Un segundito. Ay, no. Bien, el día de hoy vamos a ver familia, escuela y acompañante terapéutico. Vamos a seguir con esto, ¿sí? El acompañante terapéutico en sí tiene una función de bisagra entre el niño y el adolescente, la escuela, el equipo terapéutico, la familia. ¿Sí? Entonces debe habilitar la comunicación entre las partes y también siempre velar por el bienestar de su acompañado en este caso. Bien, para aquellos que trabajan en el ámbito escolar es necesario agudizar mucho la atención respecto a posibles situaciones de bullying y cómo intervenir en esas situaciones, involucrando tanto a los docentes y a los directores eh, en el ámbito escolar y a las familias, obviamente, también en la escuela. ¿Sí? Un segundo. Bien. Les venía diciendo. Entonces, vamos a ver lo que es bullying en sí. Bullying es una convención, digamos, táctica para hacer el vacío a alguien de forma rotunda o de forma severa. Se hizo conductas reiteradas de agresión física, de insultos, de humillaciones públicas, por otro lado de tareas forzadas, de rechazos, ¿sí? Son conductas que tienen que ver con la intimidación, ¿sí? Con el aislamiento, con las amenazas, con los insultos. Bien, son situaciones en las que un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando ésta expuso en forma reiterada a acciones negativas que lleva a cabo otros alumnos o varios alumnos. ¿Sí? Sabemos que el bullying no solo se aplica en lo que es el ámbito escolar, ¿sí? El bullying en sí tiene características. Para que haya bullying debe existir una víctima, ¿sí? Una desigualdad de poder y una acción agresiva repetida. Bien, la víctima suele ser que un solo alumno, ¿sí? Y la intimidación puede ejercerse en solitario o en grupo, ¿sí? Pero sí intimida a un sujeto en concreto. Bien, existen también varias formas, o mejor dicho, dos formas de acoso escolar. Tenemos, por un lado, el bullying directo, que es aquel que se refiere a comportamientos agresivos que van dirigidos directamente a la víctima, ¿sí? Donde es muy evidente quién o quiénes son los victimarios, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que es el bullying indirecto, que hace referencia que a la manipulación que se genera hacia el hostigamiento, ¿sí? Y no se reconoce al responsable de esa agresión. Bien, a pesar de que el bullying se caracteriza por acosar, por intimidar, por hostigar, pueden reconocer dentro de él a 5 tipos, ¿sí? Que se pueden clasificar dependiendo de las actuaciones de los victimarios. Bien, es muy común que el agresor emplee varios a la vez. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder maximizar ese temor en la víctima, ¿sí? Con el objetivo de que esa víctima se sienta totalmente vulnerable. Bien, por un lado tenemos el bullying psicológico, que es el más común y se puede considerar presente en todos los tipos de acoso escolar. ¿Sí? Se encarga de qué? De infundir miedo,
a través de miradas amenazantes, de actitudes de chantaje, de actitudes violentas. Bien, los agresores en este caso que emplean este tipo de bullying suelen obligar a sus víctimas a ejecutar acciones de manera forzada, ¿sí? Porque logran que esas víctimas sientan temor por ellas, ¿sí? Que perciban esa sensación de que están observando. Bien, esta forma de bullying puede ser directa o puede ser indirecta, ¿sí? Generalmente lleva un tiempo en ser detectado por los profesores o por el cuerpo docente. ¿Por qué? Porque no existe una manifestación física, una prueba concreta que demuestre el acoso, ¿sí? La mayoría de los casos, los padres de niños que sufren bullying psicológico son los que se percatan de esto, ¿sí? Los que se percatan de que existe una situación irregular. ¿Por qué? Porque el comportamiento de su hijo no es el que lo caracteriza, cambió, ¿sí? Si un niño se identifica por ser tranquilo, ¿sí? Y, por ejemplo, mandan a llamar a sus padres en la escuela porque cometió algún acto que es indebido. Sí, indebido, se dice, está bien. O cuando esta víctima, este niño, deja de comentar lo que hizo en el colegio, ¿sí? Cuando este niño comienza a decir en su casa que no tiene ganas de ir a clases, cuando el niño comienza a inventar enfermedades para que el padre no los lleve a la escuela, ahí es cuando se sospecha de que algo irregular está pasando, ¿no? Por otro lado tenemos el bullying verbal, ¿sí? Que el bullying verbal también es un tipo de acoso que se encuentra en todas las formas de intimidación, ¿sí? Se manifiesta a través de la palabra, insultos, burlas, amenazas, ¿sí? Bromas pesadas, chistes entre los compañeros, ¿sí? Acá también entran los apodos que también pueden considerarse bullying, ¿sí? Cuando se tornan ofensivos o cuando resaltan una característica física de una persona, ¿sí? Más que nada, sí, especialmente se crean esos apodos con la intención de excluirlo del resto de los compañeros, ¿sí? Este tipo de bullying es directo, ¿sí? Y se identifica mucho más rápido que el anterior. ¿Por qué? Porque las víctimas comienzan a manifestar esa frustración mediante el llanto, ¿sí? Que ese llanto tampoco puede ser controlado frente a los padres. Generalmente también empiezan a complejarse de la forma de su cuerpo, el tono de voz, de la forma de vestir, intentan modificar sus gustos, ¿bien? Por otro lado, tenemos el bullying físico, sí, que es el bullying más evidente, que incluye cualquier forma de agresión corporal. Las más comunes, golpes, empujones, patadas, ¿sí? También podemos encontrar el lanzamiento de objetos, el encierro, el daño de sus pertenencias en el colegio. Y a medida que el individuo va creciendo, es como esos ataques se vuelvan cada vez más violentos, más peligrosos. ¿Bien? A la víctima de acoso físico le cuesta reconocer esa situación. ¿Por qué? Porque teme que los demás también lo consideren como alguien débil a quien pueden humillar en el momento y la hora que quieran, especialmente
con personas de su núcleo familiar. ¿Sí? Entonces, muy común que la víctima mienta, ¿sí? Y diga que esa agresión fue un accidente, me caí, me tropecé, ¿sí? Elabora, digamos, una historia de cómo ocurrió esa lesión, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando los golpes se vuelven reiterativos, la existencia del bullying es sumamente evidente. Bien, el otro tipo es el bullying social, ¿sí? Que se emplea este tipo de acoso escolar cuando se le niega constantemente a un individuo ingresar a un grupo, ¿sí? Aislándolo, excluyéndolo, ¿sí? En esta forma de bullying, los victimarios, digamos, ignoran a sus víctimas, ¿sí? No le dan espacio, ni en el aula ni fuera del aula, ¿sí? Se crea una mala reputación para que otros niños no jueguen con ellos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es una forma de bullying, pero esto tampoco debe confundirse con el hecho de que exista discrepancia entre compañeros y las diferentes opiniones, también entre algunas personas. Bien, este tipo de acoso ya es de forma directa, ¿sí? Y se suele identificar muy rápido. ¿Por qué? Porque la maestra, el docente, observa que al momento, por ejemplo, de formar equipo para hacer algún tipo de actividad, el niño que está sometido a este tipo de bullying social no logra conseguir ningún grupo que quiera realizar el trabajo con él. ¿Sí? Por ejemplo, a la hora de el recreo. También esta víctima está retirado del resto de los niños. ¿Sí? También es muy fácil que los padres la identifiquen, ¿sí? Porque el niño, en este caso, no comenta lo que dice la escuela, nunca hace referencia a sus compañeros, no los nombra, no nombra a algún compañero como mi amigo, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos otro tipo de bullying, como el bullying sexual, y que esta forma de acoso es ya más perturbadora para la víctima. Es toda agresión que va dirigida a intimidarla, a abrumarla a través de conductas sexuales, ¿sí? Por ejemplo, se encuentra dentro de esta tipología de bullying sexual obligar a que un individuo realice acciones de índole sexual contra su voluntad, ¿sí? Por ejemplo, ejecutar algún tipo de tocamiento forzado en las zonas erógenas, obligar a la víctima a ver pornografía, o obligar a la víctima a ver imágenes alusivas al sexo que esa víctima no quiere observar, ¿sí? O dirigirse constantemente con palabras obscenas hacia él. ¿Bien? Eh, Otro ejemplo es, por ejemplo, hacer referencia a las partes sexuales de otro individuo para que el resto de los compañeros se burlen. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede? Cuando llega a la adolescencia, los agresores tienden a incrementar esos ataques, ¿sí? Y exigen a la víctima, por ejemplo, que se tome fotos mostrando alguna parte de su cuerpo, los obligan a besarse, los obligan a tocarse los genitales o tocar los genitales de otras personas, ¿sí? Y en casos, digamos, más extremos, ya los fuerzan a tener relaciones sexuales, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos lo que es el ciberbullying, que esta es cualquier forma de acoso que se ejecuta a través de la web, de los medios de comunicación digitales, redes sociales, correos electrónicos, mensajes de textos, ¿sí? Los juegos en línea que hoy en día son súper populares, las páginas web,
¿sí? No hay filtro, ¿sí? La tecnología ha permitido que el acoso se extienda a todos los ámbitos de la vida de la víctima, ¿sí? Porque ya no solo se encuentra atormentado dentro de la escuela, sino en cualquier lado, ¿sí? Dentro de este tipo de bullying son comunes las amenazas de integridad física, las burlas, las bromas de mal gusto, los hackeos de las cuentas privadas, la difusión, la difusión de fotomontajes, de videos que muestran a la víctima recibiendo agresiones, ¿sí? Es muy común, lo vemos en todas las redes sociales, ¿sí? Hay un incremento del uso de los dispositivos móviles. La tecnología hoy en día está al alcance de los niños más pequeños, ¿sí? Tenemos otra opción que es el de poder colocar anónimamente números, comentarios en la web, ¿sí? O utilizar seudónimos. Todo eso contribuyó mucho a esta nueva modalidad de acoso, ¿sí? Pero quiero que no se confundan con el término de ciberacoso. ¿Por qué? Porque el ciberacoso está orientado a una víctima, eh, o sea, va orientado, mejor dicho, a la víctima de cualquier edad. Y generalmente ya tiene connotaciones sexuales, mientras que el ciberbullying se considera una herramienta de acoso escolar, ¿sí? Se genera principalmente a raíz de lo que acontece dentro del centro educativo y es divulgado por los estudiantes, ¿sí? Pero los dos tipos de bullying, tanto el ciberacoso como el ciberbullying en sí, tienen un impacto muy importante en la vida de la víctima, en la relación con su entorno, en la vida en la sociedad, ¿sí? Entonces es muy importante que los padres estén atentos, ¿sí? A lo que ocurre dentro del aula, que reconozcan al grupo de amigos que su hijo frecuenta, que fortalezcan esa comunicación dentro del núcleo familiar. ¿Bien? Bien. Una de las principales razones en sí por las que este fenómeno del bullying se ha acentuado es por la falta de confianza que sienten tanto los niños y los adolescentes hacia sus representantes. ¿Por qué? Porque consideran que los adultos no lo van a comprender, ¿sí? Son pocos los casos conocidos en donde la víctima manifiesta lo que le ocurre a los adultos, ¿sí? Para que estos adultos tomen acciones, ¿sí? Principalmente por el miedo al victimario. Ese miedo es tan grande que cree que si le cuenta a un adulto y ese adulto toma acciones, se puede agudizar más esa agresión, ¿sí? ¿Qué sucede? Tras un acoso o tras el acoso, tras el hostigamiento, pueden experimentar episodios de estrés, de depresión, de ansiedad, que deben ser tratados por psicólogos o por psicoterapeutas, ¿sí? Entonces hay que tener ojo. Pero otra cosa, es muy importante que tanto el victimario como la víctima asistan a estas consultas psicológicas. Mayormente, quien asiste a estas consultas psicológicas son las víctimas, ¿sí? El victimario mayormente no asiste. Bien, entonces, para que haya bullying debe haber un agresor y debe haber una víctima, ¿sí? Con respecto al agresor, lo que son los aspectos físicos, por lo general, son los hombres de mayor fortaleza, ¿sí? El agresor en el ámbito social suele crear lazos fuertes,
lazos familiares muy fuertes. Son los menos populares, pero para las víctimas son los más populares. En cambio, las víctimas, con respecto a su aspecto físico, no suelen ser fuertes, no suelen ser de gran tamaño, generalmente denotan cierta debilidad o cierta fragilidad, ¿sí? Eh, Presentan muchas veces también rasgos visibles, ¿sí? Que los marcan como diferentes. Con respecto a la víctima en el ámbito social, generalmente son quienes los rechazados, son los que les cuesta socializar, son los menos populares, son los que pasan más tiempo en casa, son los que suelen ser eh, sobreprotegidos, ¿sí? Eh, También hay diferentes tipos de agresor y de víctima. Tenemos con respecto al agresor el tipo activo que agrede personalmente, ¿sí? Es el que establece una relación directa con la víctima, ¿sí? Luego tenemos el agresor tipo social indirecto, que es el que manipula el comportamiento de los otros. Y por último tenemos el agresor tipo pasivo, que o sea, participan de la agresión, pero no actúan en la agresión. O sea, los que actúan son sus secuaces, ¿sí? Y con respecto a las víctimas, tenemos de tipo activa o proactiva, ¿sí? Que son aquellos que exhiben sus propios rasgos vulnerables. Y por otro lado tenemos la de tipo pasiva, que son aquellas que se muestran poco y son aquellas víctimas que sufren en silencio, ¿sí? Por otro lado, también además de víctimas y agresores, tenemos espectadores y tenemos a los adultos, ¿sí? Los espectadores, con respecto a los espectadores o espectadoras, la falta de apoyo a las víctimas es el resultado de la influencia de los agresores, ¿sí? Los jóvenes, estos espectadores, comportan de forma agresiva, se comportan, mejor dicho, de forma agresiva, luego de observar un acto de agresión, ¿sí? Los agresores, los espectadores, perdón, mayormente, ¿qué hacen? Inhiben la ayuda, fomentan la participación, ¿sí? Y por otro lado, también, muchas veces, que también suele pasar con los espectadores, es el miedo a ser víctima, lo que le impide que se defienda a ese compañero que está siendo agredido, por ejemplo, ¿sí? Y por otro lado dijimos que teníamos a los adultos, ¿sí? Que se entera generalmente del bullying cuando ese bullying ya está a otro nivel de mayor riesgo, ¿sí? Entonces los adultos debemos mantener una actitud alerta, una actitud vigilante, ¿sí? Para poder llegar a detectar si existe algún tipo de bullying. ¿Bien? Bien, las consecuencias del bullying para la víctima. ¿Qué puede suceder? Fracasos, dificultades escolares, ¿sí? Niveles altos o continuos de ansiedad, ¿sí? Cuadros depresivos, fobias al colegio, descenso de la autoestima, dificultades sociales, ¿sí? Eh, Puede tener otra consecuencia como es esa personalidad insegura, ¿sí? Y algo un poco más grave son los intentos de suicidio por bullying. Bien, por otro lado tenemos las consecuencias del bullying para los espectadores, ¿sí? Eh,
Una es que muchas veces se valora como responsable de la conducta agresiva, ¿sí? Otra consecuencia es la sensación de indefinición que puedan sentir los espectadores, la pérdida de la creencia en la justicia, ¿sí? Otra consecuencia son los refuerzos sí, positivos de conductas individualistas y conductas egoístas. ¿Bien? Bien. Em, entonces, eh, ¿qué me falta? Déjame un segundo. Bien. Em, ¿Qué sucede con respecto a la familia, perdón, y la elección de las escuelas? Y es muy difícil a uno como padre la elección de la escuela. La elección de la modalidad escolar, digamos, es una decisión que es bastante compleja, ¿sí? Despierta muchos sentimientos, las dudas, las inseguridades, las exigencias, las angustias, ¿sí? La inclusión en la escolaridad común también eh, son temores de que el hijo no va a recibir la atención adecuada, ¿sí? Donde el padre también muchas veces siente que puede ser rechazado o puede ser discriminado, que no podrán responder a las exigencias pedagógicas que su hijo necesita, ¿sí? Y por otro lado, tenemos las concurrencias a las escuelas especiales, donde los temores son eh, que ese medio, digamos, no sea lo suficientemente estimulante, ¿sí? Que sus contactos queden reducidos a compañeros con igual o con peor déficit que su hijo, ¿sí? Entonces, el tipo de escolaridad será un medio para mejorar la calidad de vida de los niños con necesidades educativas especiales. Por eso es tan importante esto de eh, la elección de la escuela, ¿sí? No olvidemos que la integración de los niños deben comenzar en la familia, ¿sí? Y será importante cómo este niño logra ubicarse en la dinámica familiar y en la dinámica escolar, ¿sí? La integración del niño al grupo familiar va a abrir camino para su integración desde la familia hacia la escuela y hacia la sociedad. ¿Bien? Bien. Próximo tema, vejez, ¿sí? Hay que entender la vejez como parte del proceso evolutivo y no como una enfermedad, porque muchas veces se suele confundir, ¿sí? Permitir caracterizar este periodo de la vida para que a partir de ahí empezar a pensar en patologías que surgen y cuáles son, o cuál será, mejor dicho, el rol del acompañante terapéutico, ¿sí? Pero primeramente, ¿qué es vejez? Es un estado de involución, como dije antes, no de enfermedad, ¿sí? No es solo un hecho biológico, es un hecho también cultural, ¿sí? ¿Sí? Produce una reducción de los intereses en la vejez. Hay pérdida de la actividad mental, ¿sí? Dificultad para movilizar los recursos cognitivos, el uso de las funciones ejecutivas como es la memoria, como es la organización, ¿sí? También existe que soledad, existe aislamiento, ¿sí? Está eso de la espera de la muerte. Y se suceden también cambios que son graduales, ¿sí? Que son cuatro.
¿Cuáles son esos 4? La edad cronológica, que son los años transcurridos desde el nacimiento de esta persona. Disculpen. Segundo, la edad biológica, que son los cambios físicos y biológicos. Tercero, edad social, que es la capacidad de contribuir al trabajo, es la capacidad de pertenecer al grupo social, la utilidad social. Y por último, la edad psicológica, que va en función de los cambios cognitivos, afectivos, los cambios de la personalidad a lo largo del ciclo vital. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que definir qué significa BGI. BGI significa Valoración Geriátrica Integral, ¿sí? Que es un proceso de diagnóstico que cuantifica las capacidades y los problemas médicos, que tiene como objetivo recabar la mayor información para mantener al anciano en su domicilio con la mejor calidad de vida posible. ¿Sí? Bien. ¿Qué se evalúa dentro de esta valoración geriátrica integral? Uno es el deterioro físico, ¿sí? Que puede ser aparición de enfermedades, hipertensión arterial, reumatismo, arteriosclerosis, afecciones musculares, enfermedades, ¿sí? Enfermedades de la sangre, del aparato digestivo, del páncreas, cardiocerebrovasculares, del aparato respiratorio, enfermedades de la nutrición también, ¿no? La aparición de otras enfermedades puede ser cáncer, enfermedades del sistema nervioso, Alzheimer, Parkinson, ¿sí? Entonces, los índices de la valoración geriátrica integral son social, donde se evalúa la situación sociofamiliar, las relaciones interfamiliares y las relaciones sociales. El segundo índice de la valoración geriátrica integral es la física, ¿sí? Se mide que la autonomía, mejor dicho, de este paciente, ¿sí? Para su actividad diaria. ¿Bien? Bien. Por otro lado, tenemos otro índice de la valoración geriátrica integral, es la valoración clínica, que hace referencia a la historia clínica, ¿sí? No solo de las enfermedades, ¿sí? De los registros de síntomas, desde ese ingreso de este individuo a la tercera edad, sino que a todas las enfermedades preexistentes que tuvo este geronte, ¿sí? Desde su nacimiento hasta ahora. ¿Bien? Por otro lado tenemos el envejecimiento, ¿sí? Que para la Organización Mundial de la Salud es consecuencia de acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lo lleva a que a un descenso gradual de las capacidades físicas y las capacidades mentales, ¿sí? Donde hay un riesgo o un aumento de riesgo de enfermedades y finalmente la muerte, ¿sí? Todo esto es visto desde la parte biológica de lo que es el envejecimiento según la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? El envejecimiento tenemos dos tipos, podemos decir. Uno es el envejecimiento normal, ¿sí? Que implica cambios graduales biológicos, psicológicos y sociales que están asociados a la edad ocurrente por el paso del tiempo, ¿sí? Y por otro lado,
que es totalmente diferente al envejecimiento normal, es el envejecimiento patológico, que se refiere a los cambios que se producen como consecuencia de enfermedades ya, o como consecuencia de malos hábitos, por ejemplo el de fumar, ¿sí? Que no forman parte del envejecimiento normal, ¿sí? El envejecimiento también tiene características. Una que es progresiva, ¿sí? Que afecta la capacidad para llevar a cabo varias funciones, ¿sí? Que es un proceso también que es lento, pero es dinámico, que depende de factores internos y de factores externos, ¿sí? Hay un enlentecimiento de la ejecución motora, ¿sí? Se lleva mucho más tiempo en los movimientos. Hay una dificultad en la denominación o en la evocación de palabras. Hay una reducción de la fluidez verbal. Puede haber dificultad para reconocer, recordar hechos, ¿sí? Dificultades en la información que se puede retener. Dificultad en la información que se puede luego evocar. Hay una disminución en la capacidad de concentración, de focalización, cambios en el ritmo del aprendizaje. También hay una pérdida progresiva de la red social, ¿sí? Porque enfrentan pérdidas. Sus amigos van falleciendo, quizás. Algo muy marcado son los cambios físicos, la cara, el pelo, los sentidos cambian. ¿Sí? Hay cambios en la autoestima, en la autoeficacia, en el autoconcepto. Entonces, acompañar en la vejez es desarrollar herramientas que favorezcan la salida del aislamiento, que muchas veces estos gerontes están en aislamiento. Ayudarlos en la aceptación del paso del tiempo, ayudarlos en la aceptación de la enfermedad si es que la tuvieran, de las limitaciones si es que las tuvieran, ¿sí? Mayormente se desempeña en el entorno habitual familiar y social, ¿sí? Bien, y deben ser tratados los gerontes como sujetos de cuidado, ¿sí? Siempre tenemos que establecer un vínculo positivo, siempre teniendo en cuenta los intereses de ellos. Hay que tratarlos con suavidad, con respeto, ¿sí? Debemos tener una escucha atenta, una escucha de comprensión. Muchas veces también nos puede tocar esto de los relatos reiterados, entonces respetar esos relatos reiterados, respetar sus tiempos, ¿sí? Desarrollar actividades que estimulen la actividad de la vida diaria, ¿sí? Muchas veces también ser ese puente entre el geronte, el anciano y su familia, estimularlos, reforzar sus logros, ¿sí? Darle también mucha importancia a las manifestaciones del dolor, del cansancio, ¿sí? Muchas veces también debemos hablar en voz alta, en voz clara, mirándolo al rostro, ¿sí? Mostrándonos alegres, mostrándonos serviciales, ¿sí? Em, Fortalecer también sus capacidades, fomentar la creatividad, ¿sí? La relación con las personas también, ¿sí? Demostrarles que uno siente placer por su compañía, siendo afectuosos, cariñosos, ¿sí? Pero a la vez también no
olvidemos que debemos ser constantes, debemos ser firmes, ¿sí? Bien, entonces, sí, psicogeriatría, ¿sí? ¿Qué es? Una subespecialidad de la psiquiatría, que se ocupa más que nada de lo que es el estudio, la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales en la vejez. Entonces, para acompañar en la vejez, debemos pensar nosotros, primeramente, en qué, en el significado de la vejez, ¿sí? Debemos pensar también en el paso del tiempo, en la enfermedad, en el deterioro físico, en el deterioro mental, en la soledad, en el aislamiento, ¿sí? En la espera de la muerte. ¿Bien? Entonces, el acompañante terapéutico ayudará ¿a qué? A la aceptación del paso del tiempo. Como dijimos, de la enfermedad, de las limitaciones, ¿sí? El acompañante terapéutico acá constituye un verdadero camino junto al paciente. ¿Bien? El acompañante terapéutico también es la clave para desarticular el concepto de viejo como loco, loco discriminado, aislado, apartado de la familia, de la sociedad, muchas veces, ¿sí? También hay riesgos suicidas en los gerontes. Entonces, la figura del acompañante terapéutico resulta fundamental tanto en la integración psiquiátrica, en el hogar de día, en las instituciones geriátricas o en la casa del paciente, ¿sí? El acompañante terapéutico no solo disminuye el riesgo del paciente, sino que actúa como factor aliviador también para la familia, ¿sí? Como decíamos siempre, actuamos como bisagra, en este caso entre el mundo exterior y el eh, mundo interno del paciente, ¿sí? Nosotros colaboramos en la contención diaria de este geronte, en la reinserción social, ¿bien? Bien. Con respecto a envejecimiento normal, ¿se acuerda que antes habíamos visto la diferencia entre envejecimiento normal y patológico? ¿Sí? Entonces, envejecimiento normal o patológico, tenemos que eh, también ver lo que es la ancianidad, que es un envejecimiento normal. ¿Sí? Es una declinación fisiológica progresiva de la eficiencia, perdón, biológica de todos los órganos del cuerpo. Eso es la ancianidad. Es un concepto relativo que comprende disminuciones psíquicas, sociales, físicas, culturales e históricas. ¿Bien? Hay cambios. Hay cambios en la motricidad, hay pérdida de la actividad, de la coordinación motora, de la fuerza muscular. eh, Suelen sentirse como inseguros al caminar, ¿sí? La capacidad también de reacción, ¿sí? Frente a algún obstáculo está disminuida. Bien, puede aparecer temblores en la mano que alteran esto de la motricidad fina, ¿sí? Aumento esto de la posibilidad de eh, tener caída, ¿sí? Porque hay insuficiencias sensoriales, visuales, auditivas. También hay cambios en la personalidad. Pueden volverse egocéntricos, eh, en cierta medida también pueden volverse desafectivizados, o sea que sus afectos eh, no son los mismos. eh, Muchas veces también los intereses se reducen a su propia persona, a sus necesidades individuales,
¿sí? Muchas veces también se rehúsan a, por ejemplo, salir de vacaciones, concurrir a fiestas, ¿sí? O alguna otra actividad que anteriormente era de manera rutinaria, ¿bien? También ellos se vuelven muy esquemáticos con los horarios, con las rutinas de su hogar, ¿sí? Otras veces en edades avanzadas pueden sentirse eh, esto del cansancio de vivir, donde la muerte ya no nos asusta, ¿sí? Les cuento algo personal y justamente hoy es lunes, les cuento, estoy grabando este video hoy lunes, yo tengo mi abuela de 98 años. Eh, en lo que va de diciembre hasta la fecha, eh, ya es la tercera vez que le internan, como les dije, tiene 98 años, y en esta última internación, que fue el día de hoy, eh, que no quiero hablar mucho porque fue un largo a llorar, eh, mi hermana me contaba esto de que mi abuela comenzó a decir que tiene sus momentos de lucidez, por obviamente su edad, eh, de esto de decirle no quiero vivir más, estoy cansada, ¿sí? Le ha llegado a decir a mi hermana, ayúdame a morirme, porque siente ese cansancio en su cuerpo, ¿sí? Es normal, es algo normal que suele pasar. También hay cambios que son neurológicos, cognitivos, como la lentitud intelectual, donde se disminuye la velocidad de ese procesamiento de la información nueva, ¿sí? Hay cambios en la atención, ¿sí? Disminuye el tiempo de mantenimiento de la atención sostenida, ¿sí? Hay cambios en la memoria, ¿sí? La memoria inmediata en sí, en realidad, no se altera con lo que es el envejecimiento normal. En la memoria reciente hay una lentitud de la búsqueda, ¿bien? Eh, que les cuesta un poco más recordar, si está afectada por fallas en los mecanismos de procesamiento, de la fijación, del recupero de esa nueva información que se le dio, ¿sí? Y luego tenemos otra memoria, que es la memoria episódica remota, que son los recuerdos de expresiones, de situaciones o de hechos incluidos en la historia personal del sujeto, donde tampoco se alteran con el envejecimiento normal, ¿sí? Por eso los gerontes muchas veces que hacen, recuerda lo que le pasaron de chico, mucho más que lo que le sucedió ayer, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que es la memoria declarativa semántica, que son los conceptos lingüísticos y las nociones culturales, obviamente adquiridos a lo largo de toda su vida, que tampoco se alteran con el envejecimiento normal, ¿sí? Tenemos otro tipo de memoria, que es la memoria procedural, que es la capacidad de aprender procedimientos motores sí, implícitamente, que no se pierden, pero se enlentecen, ¿sí? Y la memoria del trabajo, que es la capacidad de retener la información nueva, mientras esa información la procesa, se la manipula, ¿sí? Para una determinada actividad, que también se suele ir ralentizando, ¿no? Luego hay otras funciones cognitivas que no pierden la orientación en un envejecimiento normal. No hay dificultad para realizar procesamientos lógicos, deducciones, ¿sí? No presentan trastornos en la comunicación ni en lo que es la comprensión de ideas. Sí pueden
presentar dificultades muchas veces para evocar nombres propios, ¿sí? O para retomar el tema principal luego de que se ha desviado un poco eh, de ese mismo tema. Bien, entonces tenemos también por otro lado en lo que es el envejecimiento patológico, ya el deterioro cognitivo leve, y que lo pueden encontrar como DCL, que es la disminución del funcionamiento intelectual en relación al nivel previo y que interviene con la capacidad funcional del individuo. ¿Bien? Mayormente, ¿qué sucede? Hay un si el individuo pasa por un envejecimiento normal, ¿sí? Muchas veces luego sigue que este deterioro cognitivo leve, ¿sí? Que luego termina en, por ejemplo, Alzheimer. El deterioro en sí cognitivo leve es una fase intermedia entre el deterioro previsto de la memoria, ¿sí? Que se cree que sucede con la edad, y el deterioro más grave de la demencia, ¿sí? Entonces, el deterioro cognitivo leve puede incluir problemas de memoria, por ejemplo, problemas de lenguaje, ¿sí? Problemas de la capacidad del juicio, ¿sí? Es posible también que las personas con deterioro cognitivo leve sean conscientes de que han perdido parte de su capacidad de memoria, ¿sí? Muchas veces son los familiares, los amigos los que notan esos cambios. Bien, como dije antes, el deterioro también cognitivo leve puede aumentar el riesgo de demencia por enfermedad de Alzheimer, ¿sí? O algunos otros trastornos cerebrales. Bien, también tenemos esto de que hay posibilidad de que algunas personas nunca empeoren, ¿sí? O nunca mejoren con el tiempo. Bien, ¿cuáles son los síntomas del deterioro cognitivo leve? Puede aparecer los olvidos frecuentes, ¿sí? Olvidar, por ejemplo, ir a citas médicas o a eventos sociales, ¿sí? La pérdida del hilo de los pensamientos, o sea, que la persona, por ejemplo, está leyendo un libro y no puede seguir la trama del libro o de una película, ¿sí? Tener dificultad para seguir una conversación, ¿sí? Tener dificultad para tomar decisiones, para seguir instrucciones. Empiezan también a tener problemas para orientarse en lugares que quizás ellos conocen muy bien, ¿sí? Otra es que la capacidad de juicio comienza a fallar, ¿sí? Y como dije antes, los familiares y los amigos notan cualquiera de estos cambios, ¿sí? También puede aparecer depresión, ansiedad, agresividad, falta de interés. Bien, si bien en sí no existe una causa única del deterioro leve cognitivo, es posible que se deba a enfermedad de Alzheimer en inicios tempranos, como nombré antes. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, las demencias. ¿Sí? Las demencias es un deterioro de la capacidad mental lo suficientemente grave como para interferir ya en la vida diaria. ¿Sí? Las demencias en sí no es una enfermedad específica, sino que describe una amplia variedad de síntomas relacionados con el deterioro de la memoria, ¿sí? Y las capacidades de razonamiento. Y hay dos tipos de demencia: las irreversibles y las reversibles.
Con respecto a las demencias irreversibles, es un deterioro significativo, lo suficientemente severo ya, como para interferir en la vida diaria de las personas, en la vida cotidiana. ¿Sí? Las irreversibles no tienen alteración de la conciencia, ¿sí? Y lo que es la pérdida de la memoria se acompaña más que nada del derrumbe total del intelecto, de la personalidad. En cambio, las demencias reversibles ya son provocadas por, ¿sí? Puede ser lesiones, tumores, ACV, ¿sí? Puede ser por algún déficit de vitaminas, por ejemplo, como es la vitamina B12, la vitamina B1, puede ser provocada por hipotiroidismo. Bien, esas serían las eh, reversibles. Bien, dentro de las demencias irreversibles hay una clasificación, ¿sí? Uno es las demencias primarias, que son las demencias degenerativas. Segundo, las demencias vasculares. Y tercero, se clasifican en demencias secundarias, que serían las otras. Con respecto a los síntomas de las demencias irreversibles, eh, afecta que la memoria, la comunicación, el lenguaje, la capacidad para concentrarse, la capacidad para sostener la atención, el razonamiento, el juicio, la percepción visual, ¿sí? ¿Y cuáles son las causas? El deterioro de las células cerebrales. ¿Cómo se diagnostica? Primeramente con la historia clínica detallada. Luego una evaluación física. Se hacen pruebas de laboratorio. ¿Sí? Se evalúa la presencia de cambios en el razonamiento, en los cambios en el funcionamiento diario. ¿Sí? También se administran pruebas neuropsicológicas. Bien, con respecto a el tratamiento, el uso de medicamentos, más que nada, se utiliza para aliviar síntomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una cura, no hay un tratamiento que retrase o detenga esto. ¿Sí? Con respecto a la prevención y a los factores de riesgo, son, por ejemplo, la edad y la genética. En sí son factores de riesgo que no se pueden modificar. ¿Sí? Por otro lado, tenemos factores de riesgo, por ejemplo, cardiovasculares, diabetes, colesterol, el fumar, la presión arterial, ¿sí? Otro es el estado físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta el flujo de sangre, aumenta el oxígeno al cerebro, ¿sí? Con respecto a la prevención, además del estado físico, la alimentación, ¿sí? Dentro de esto tenemos también Alzheimer, ¿sí? Que el Alzheimer fue descrito en el año 1906 por Alois Alzheimer, por eso lleva su mismo apellido, la enfermedad. Es una enfermedad progresiva, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que es deteriorante, ¿sí? Eh, Hay una notable pérdida de neuronas de la base del cerebro, ¿sí? Hay una alteración de las proteínas cerebrales también, ¿sí? Que eso disminuye también las neuronas. Y tenemos síntomas de Alzheimer, como es el comportamiento, las preguntas reiterativas, la irritabilidad, el deambule, los problemas para comer, permanece también despiertos por la noche, ¿sí? En la actividad diaria, pues la dificultad con funciones de la rutina diaria, ¿sí? Como por ejemplo, prepararse la ropa para cambiarse, atarse los cordones, eh, olvidarse cómo prender una hornalla, ¿sí?
Con respecto a esos síntomas con el juicio, ¿sí? Hay asuntos de inseguridad, como por ejemplo el manejar, el no vestirse con la ropa adecuada para la ocasión adecuada, ¿sí? Muchas veces también hay inercia psíquica, que es la mirada perdida, ¿sí? Puede haber rigidez, ¿sí? En lo que es los reflejos de succión, de mordedura, ¿sí? Puede haber hiperorexia, que es llevarse toda la boca, ¿sí? Un segundito, me suena el tele. Mil disculpas, perdón. Bueno, entonces le decía, puede haber también esto de la postura inflexible, ¿sí? Puede haber ideas delirantes, ¿sí? Eh, que puede ser también en tres modalidades. Sobre la salud, ¿sí? Ideas de, por ejemplo, envenenamiento, sobre la propiedad, de ser robados, por ejemplo, sobre su honor, ¿sí? Víctimas de engaños, de infidelidades, que esto me da mucha risa porque la madre de mi mamá, ella padeció Alzheimer muchísimos años, y mi abuelo la engaña. Pues en ella mi abuelo la engañaba, mi abuelo salía a hacer compras y el Quique está con otra mujer, ¿sí? Eran estas ideas delirantes sobre su honor, ¿sí? Eh, que suele pasar esto en los estadios intermedios de la evolución. Luego tenemos la memoria, los cambios en la memoria, en la de corto plazo y la probabilidad para aprender, ¿sí? En el lenguaje, la dificultad para la comunicación, para seguir instrucciones, para seguir conversaciones, ¿sí? Puede aparecer también la agnosia, que es la pérdida del reconocimiento de objetos, ¿sí? Aunque la persona pueda describir el objeto, no se acuerda cómo se le dice, cómo se le llama, ¿sí? La fascia, perdón, que es la pérdida del lenguaje, de la expresión, de la comprensión verbal, de la gráfica, ¿sí? Puede aparecer también la praxia, que es la desintegración y la desorganización de los gestos que permiten realizar un acto, como el comer, como el vestirse, como el dibujar, ¿sí? Entonces, con respecto a los cuidados, tenemos que promover la seguridad de la persona, ¿sí? Tratar de mantener sus funciones intelectuales, necesita también de comprensión, ¿sí? De apoyo para lidiar muchas veces con sus frustraciones, porque ellos se frustran, ¿sí? Eh, la repetición, los recursos para mantener activa la memoria. Sí, debemos también ser capaces de comprender los cambios de humor, ¿bien? Eh, que muchas veces ellos cambian mucho de humor. Eh, Debemos pasar tiempo agradable con el paciente, haciendo cosas que disfruten, hablando muchas veces de sus recuerdos, dándole seguridad, ¿sí? Remarcando siempre lo positivo, ¿sí? Promoviendo la alegría, la risa, el sentido del humor, ¿sí?
Con respecto, por ejemplo, a la comida, los alimentos, más que nada, deben ser servidos de una forma que sea fáciles para ellos para maniobrar, ¿sí? Más que nada si le falta de coordinación, si tiene falta de coordinación. Entonces tenemos que hacer algunas adaptaciones que van a ser necesarias, como por ejemplo facilitarle oh, se me fue, la tarea de bañarse, de vestirse, como les dije. Eh, por ejemplo, a la hora de vestirse podemos ubicarle ya en su cama o en su lugar donde esta persona colocaba su ropa, ya directamente lo que se tiene que poner, ¿sí? O antes de bañarse, ir con el individuo, decir, vamos a preparar la ropa antes de que vos te bañes, que nos ayude a preparar la ropa, ¿sí? Otra cosa es realizar ejercicios, actividades recreativas. Es muy importante esto del aire libre también para ello, ¿sí? Eh, Otra cosa son, por ejemplo, instalar medidas de seguridad necesarias en el hogar, ¿sí? Que también es necesario. Por otro lado, tenemos el Parkinson, que es una enfermedad del sistema nervioso que afecta la estructura del cerebro, encargada de controlar y de coordinar los movimientos, ¿sí? También de mantener el tono muscular y la postura, ¿sí? Es un desorden crónico y degenerativo. Bien, aquí nos afecta a hombres y a mujeres de todas las razas. Aparece generalmente a partir de los 50 años, pero tenemos el Parkinson precoz, que aparece antes de los 40 años. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Síntomas típicos, temblores, ¿sí? Que son movimientos rítmicos hacia atrás y hacia adelante. Rigidez, resistencia o falta de flexibilidad muscular. Puede aparecer bradicinesia, que es la pérdida de movimientos espontáneos y automáticos que conlleva a la lentitud en las acciones. Inestabilidad, inestabilidad más que nada en la postura. Y luego hay síntomas secundarios como es la depresión, ¿sí? Que se detecta al comienzo, digamos, de la aparición de los síntomas. Otro síntoma secundario es el tragar y el masticar, ¿sí? El mal funcionamiento, digamos, de los músculos que dificulta esa tarea de tragar y masticar. Va a aparecer problemas urinarios, incontinencia, dificultad para orinar. ¿Sí? Puede aparecer dicción, hablan en voz baja, ¿sí? Duda muchas veces antes de hablar, repiten palabras, o al contrario, hablan demasiado rápido, ¿sí? Puede aparecer estreñimiento, trastornos del sueño, ¿sí? Eh, Puede aparecer también hipocomia, que no sé si alguna vez lo han escuchado hablar, que es la cara de pez o cara de máscara, que se pierde la expresividad. Sí, muchas veces aparece la dificultad de mantener la boca cerrada, perdón. ¿Sí? Puede aparecer también asinesia, que es la inmovilidad total que aparece de improviso y que puede durar o minutos o algunas horas. ¿Sí? Con respecto al diagnóstico, no existe ningún, digamos, indicador clínico. El diagnóstico, fundamentalmente clínico, se efectúa a partir de los síntomas, de los primeros síntomas. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se confirma, mejor dicho? Mediante una tomografía. Sí, una tomografía axial computarizada que la pueden encontrar con la sigla TAC. ¿Sí? Que eso va a detectar las lesiones cerebrales del mesencéfalo. Bien, entonces es fundamental en el Parkinson el diagnóstico precoz, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de Parkinson y tienen tratamientos diferentes, ¿sí?
El tratamiento, ¿cuál es el objetivo? Reducir la velocidad de progresión de la enfermedad, controlar los síntomas, reducir también los efectos secundarios de los fármacos, ¿sí? Hay tratamientos farmacológicos, ¿sí? Que lo que hacen es que favorecen la producción de dopamina o retrasan el deterioro de la dopamina y se administran en función de la gravedad de los síntomas, perdón. ¿Sí? Bien. También existe tratamiento quirúrgico, ¿sí? Que les cuento así para que ustedes lo sepan. Con respecto a otro tipo de tratamiento, hay rehabilitación física. ¿Para qué? Para mantener el tono muscular, para mantener las funciones motores. Es esencial esto de la actividad física diaria, ¿sí? Ejercicio para mantener la movilidad, para fortalecer lo que son los músculos que ya están afectados, ¿sí? Entonces hay ejercicios para hombros, para brazos, para cuellos, para manos, para piernas, para pies, ¿sí? Bien. Bueno, la clase que viene, vamos a ver lo que es terapia ocupacional. ¿A qué hace referencia esto de la terapia ocupacional en sí? Vamos a ver un poco más de demencia con respecto a la demencia Alzheimer, a la demencia del cuerpo de Lewin, a las demencias vasculares, ¿sí? Em, ¿Quiénes están en riesgo de demencia? Vamos a ver un poco de eso y vamos a comenzar también con acompañamiento en el proceso del duelo, ¿sí? Acompañamiento terapéutico en etapa terminal. Bien, así que si Dios quiere nos vemos el día jueves. Le mando un saludo a cada uno de ustedes.